Buenas noches. Hoy nos encontramos aquí nuevamente transmitiendo. Hoy el tema es muy importante para mí. Es muy bello el recordar las andadurías mesiánicas, algo muy especial. Las andadurías mesiánicas nos recuerdan la vida oculta de Jesús. Todos sabemos o conocemos alguna parte de su vida a través de lo que en alguna ocasión nos dieron en el catecismo, que nos dieron en la iglesia, y principalmente pues nos señalan el tiempo en el que él se encuentra pequeñito, recién nacido, algunas de sus experiencias, algunas de sus formas de vida, formas de cómo él actuaba, o sea, su actitud ante las circunstancias de la vida, su actitud ante las circunstancias que él iba encontrándose en el mundo, y su actitud maravillosa hizo que todos se dieran cuenta que existen formas de pensar muy distintas, muy distintas. No es lo que nosotros nos imaginamos, no es lo que nosotros creemos. Nos hemos vuelto muy egoístas. Y ahí es donde estos grandes maestros, Buda, Quetzalcóatl, Padmasambhava, todos esos grandes maestros, pues siempre estuvieron trabajando con nosotros, ayudándonos, enseñándonos. ¿Cómo? A través de su vida. Siempre a través de su vida. Hoy, para mí es maravilloso recordar la vida oculta de Cristo porque, pues la otra parte de los 30 a los 33, pues es bella porque sana, cura, ayuda a la gente, se muestra como un Dios encarnado. Pero cuando llega a los 33 y lo crucifican, pues para todos nosotros es un momento, llamémosle, triste. Es feo recordar cómo un ser de tan alto grado haya recibido tanto dolor en su vida, en su cuerpo, en su manera de ser y de vivir, y morir de una forma cruel y despiadada. Y morir entre comillas porque sabemos que Él está más vivo que nosotros. Así de simple. Pero cuando nosotros empezamos a recordar de una manera maravillosa esa parte oculta que no ha sido dada a conocer así de una forma general, porque muchas personas ya han leído sobre él, los libros apócrifos, los libros prohibidos, las andadurías mesiánicas. No, hombre, tenemos un montón de libros al respecto. La vida oculta de Jesús con María Magdalena, la vida oculta de Jesús con Judas, porque supuestamente lo vende. Pero cuando empezamos a ya introducirnos dentro de la vida, cuando empezamos a buscar más sobre su vida, sobre su forma de expresarse, sobre su forma de comportarse ante las circunstancias, pero diversas circunstancias. Yo quiero ir tocando toda esta semana, toda la semana, vida y obra oculta de Jesús. Estuvo en Heliópolis, ya la di, búsquenla, ya la di, Jesús en Heliópolis. También tuvimos la oportunidad de ver hoy vamos a tener la oportunidad de conocer vida y obra de Jesús en Persia. Estuvo en Asiria. Imagínense para mí encontrarme que estuvo en el Tíbet, que estuvo en Egipto, que estuvo en la India, que estuvo en Grecia. Y entonces ya nos pone a pensar y analizar cómo es posible que haya estado en todos esos lugares y que nosotros ignoremos, o sea, que no es malo ignorar, malo es
que no busquemos aprender. Eso sí es incorrecto. Y hoy precisamente, pues yo estoy muy contento porque platicar de la vida oculta de Cristo, pues me lleva a enriquecerme, a llenarme de dicha, de felicidad, por encontrarme con un ser tan maravilloso como lo es Cristo. Cuando hablamos de que Él, dentro de estas andadurías mesiánicas, pues existen ciertos recuerdos dentro de la Biblia. Esos recuerdos son precisamente cuando ahí dice, y creció en sabiduría y creció en edad. Wow. Pero no nos dicen cómo. Hoy vamos a comenzar. Porque dentro de la misma iglesia nos piden que visitemos las 7 casas de Dios. Esas 7 casas de Dios son precisamente Persia, Grecia, Egipto, la India. Esas 7 casas de Dios fueron los lugares más importantes que él visitó, porque era donde se expresaba diferentes cultos a Dios. Y él quería aprender. Sabía perfectamente a través de la enseñanza de su abuelo y de su padre y de su madre, que pertenecían a los esenios. Su abuela también contribuyó mucho, Santa Ana, San Joaquín, y la Virgen María y José, todos ellos grandes maestros del templo de Egipto. Fíjense lo que acabo de decir. Ellos hebreos en el templo de Egipto. Sí, era el templo de Median, un templo hebreo en donde el supremo sacerdote de ese lugar era el abuelito de Jesús. Y eso es muy interesante, porque entonces podemos ver que el linaje del cual venía Jesús, él no era pobre, aclaremos. Él pidió posada no porque fuera pobre, sino porque iba de viaje hacia Belén. Por eso es que pide posada. Y a nosotros no los vienen heredando como las posadas que hacemos nosotros para divertirnos y esperar el nacimiento del niño Jesús el día 24. Y que llegue la Navidad el día 25. Pero como una tradición, Eso es una tradición, sin conocer realmente a fondo el por qué se visitan esas 7 casas, el por qué él tuvo que huir a Egipto, precisamente Egipto, pues ahí estaban los papás de la Virgen María, todos esenios. ¿Qué era un esenio? Un esenio era, o pertenecía más bien, a una hermandad muy, muy destacada en esos tiempos. Podríamos decir, parecida a los ascitas, a los cuales el mismo Buda llegó a pertenecer. Gente que se había dedicado a estudiar su culto, a estudiar la forma, pensamiento que durante miles de años les había permitido a todos participar, aprender, aplicar ceremonias, rituales, un sinnúmero de formas que le permitían al ser humano evolucionar. Él estaba interesado. Jesús, al saber que había otras doctrinas, se interesó mucho. Al haber sido enseñado precisamente por su abuelo a leer, escribir, no todos sabían leer en ese entonces, por Dios, pero su abuelo era un doctorado de la ley, era un escriba. Por tal motivo sabía leer y escribir, enseñarle a Jesús a leer los libros sagrados, a los grandes profetas. Se les conocía como los hacedores del camino correcto. Todos estos profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas que aparecen en la Biblia, muestran la vida que ellos tuvieron que vivir, para poder demostrar realmente esa fe, ese interés por la parte espiritual. Y todos ellos sabían leer, eran letrados.
Los esenios era un grupo, pero mágico, un grupo de seres maravillosos que al participar en al participar en la hermandad de la cual estoy hablando, pues iban aprendiendo y evolucionando de toda la perfección que esa gran hermandad había acumulado. Seres muy sabios, libros muy sagrados, que eran pues, exclusivamente para escribas, sacerdotes, o sea que como una escuela más grande, como una escuela maravillosa, extra, llamémosla así, como el seminario hoy para solo sacerdotes. Aunque todos recibimos un culto general y unas formas, pensamientos generales, pues bueno, pues ellos se preparaban un poco más que los demás. Y compartían solo con su grupo, los esenios. Jesús llegó a ser esenio también. Por eso el libro, búsquenlo, Jesús el Esenio, un librazo. También lo pueden encontrar en los grandes iniciados, también le llaman Jesús el Esenio, y hablan algo, un poquillo, pero algo. Es de Edward Shore, los grandes iniciados. Y van a ver qué parecido tienen todos los grandes maestros ahí. Zaratustra, Jesús, wow, Buda. Busquen libros que eleven su pensamiento solo al escuchar cómo ellos se comportaban o cómo ellos hablaban de formas maravillosas. Cuando Jesús regresa de Egipto a los 12 años, es llevado a Jerusalén porque pues había dejado de tener problemas con el aspecto de que ya había muerto Herodes el Grande, el que lo quería matar desde su nacimiento. Él quería evitar la profecía de la llegada de un ser maravilloso, el cual sabían que iban a nacer en Belén. Por eso fueron hasta Belén. El nombre de ese entonces era Betlehem. Y llegan pidiendo posada dentro del camino, porque iban camino a Belén, no porque fueran pobres. El papá adoptivo de Jesús, José, pues era carpintero. Y en ese tiempo la carpintería, pues, era exclusiva. Al ser esenio le habían enseñado geometría y ángulos. Entonces sabía manejar los ángulos para crear una mesa, para crear una puerta, para crear muchas cosas. O sea que hay un sinnúmero de participaciones del Maestro Jesús dentro de ese desarrollo. Yo quiero irles platicando así poco a poco, para que ustedes vayan introduciéndose en un mundo de magia. ¿Por qué de magia? Porque es escuchar la vida de un ser mágico, un ser divino en su totalidad. Puedo decirles que después de que en paz descanse mi padre y yo leímos los libros prohibidos hace más de 20 años, mi papá se asombraba. Y muchas veces regresábamos el capítulo porque era tan enriquecedor que valía la pena volverlo a leer varias veces. La manera en que él respondía e interactuaba, cómo al tener algún tipo de circunstancia, alguna buena y alguna mala, wow, no les permitiera a él cambiar su postura y llevarse o llegar a la ira o al coraje o a la venganza. No. Siempre aprendiendo y siempre enseñando. Y una de sus grandes enseñanzas era la tolerancia que él tenía, la actitud ante cualquier tipo de circunstancia, la seguridad de saber quién eres. Porque hoy todos nos decimos hijos de Dios, pero él sí entendió en su totalidad lo que representa ser el hijo de Dios. Él sí aceptó la responsabilidad de ser el hijo de Dios. Cuando él regresa de Egipto y llega nuevamente a Belén, se pierde, es lo único que sabemos, y termina platicando con los doctorados de la ley, leyendo, ¿verdad?, las cosas más excelsas
interpretándolas y asombrando a los grandes señores, a los grandes escribas, a los grandes patriarcas. En ese tiempo llegó un maestro venido de Orisa, y ese maestro se llamaba Hillel. Había escuchado de las grandes manifestaciones que habían, todas las que se habían sucedido, de que pues, había sido anunciado como una profecía, que había llegado a través de una estrella, que había traído a 3 reyes a brindarle pleitesía, a honrarlo, que una estrella se había plantado en el cielo, señalando el lugar perfecto de la llegada del maestro. Hillel se asombra y entonces él decide invitar a Jesús al oriente. Jesús se entusiasmó. Hillel armó una gran fiesta, maravillosa. E invitó a todo el pueblo, ser un príncipe, un rey, para que todos disfrutaran y que supieran que él venía también a honrar al Maestro Jesús y a pedir que sus padres le permitieran llevarlo. José y María lo entregan. Y es donde empieza este gran viaje, este gran momento para el Maestro Jesús y para toda la humanidad. Porque ahí es donde comienzan lo que los grandes maestros trataron de buscar, las andadurías mesiánicas. Y así es como comienza el tema. Las andadurías mesiánicas, les dije que lo habían llevado a Egipto, a Roma, antes de haber sido crucificado. A Siria, a Persia, a Grecia, a la India, a lugares maravillosos, donde se impartían en todos ellos, de alguna forma, una enseñanza espiritual. Ahí es donde Jesús dijo en sus libros, o a través de sus apóstoles, fui a otras casas y me recibieron bien, y regreso a mi casa, y ni siquiera me conoce, ni me reconoce. Él hablando de que había ido a esos lugares y que dentro de esos lugares él se había permitido aprender de todas esas culturas y a la vez tratar de discernir con esos grandes maestros cómo interpretaban sus escrituras, comparándolas con las que él sabía de sus propias escrituras. Fíjense qué maravilloso, iba aprendiendo, comparando y expresando lo que él consideraba, enriqueciéndose de una forma maravillosa. Cuando él llega a Persia, pues no es por decirles, pero pues que arman fiesta, el gran rey mago había regresado, a Persia. Y empieza con un gran banquete y posteriormente una gran plática ante toda Persia. Y comienza así, dice el maestro de ceremonias. En Persia se permite que se expresen todos los seres que tengan algo que hablar. La libertad de expresión es la bandera que Persia ondea para que todos podamos ser escuchados. Jesús de Nazaret se puso de pie y dijo así: es hermoso ver que el culto a Dios y la comprensión del hombre, gracias a su maestro Zaratustra, ha sido ejemplar. Y ese culto
y ese pensamiento halagan a Dios. Bien es cierto que en Persia se conservan los valores esenciales para que todo se evolucione. Pero yo quisiera, venerables maestros, que ustedes me expresaran, porque en los libros aparece y dice que Dios, el Uno, creó todo lo que existe, todo lo que hay, y que de él emanaron 7 espíritus, los 7 espíritus que son representados en el sol, en la luna, en las estrellas y en todo lo visible. Pero que 2 de ellos son más poderosos que los demás. Y entonces el maestro le dijo, si tú lo contestas, vas a estar satisfecho, puesto que nosotros hemos seguido los libros y los hemos aceptado, tal y como están escritos. Pero si en ti nació la duda, también en ti está la respuesta. Jesús volvió a tomar la palabra y dijo, bien es cierto, que de Dios el Uno y todo lo que sale de él es bueno. Así también la causa primaria que él creó, los 7 espíritus a los cuales él les dio vida, son buenos. Pero nos dicen que 2 de ellos son más poderosos y que uno creó el bien y el otro creó el mal. El maestro de ceremonias nuevamente habló y dijo, te digo que nosotros hemos seguido los libros tal y como los han dicho, pero tú tienes la respuesta. Entonces Jesús se levantó y dijo, bien es cierto que todo lo que sale de la mano del Uno es perfecto, así como su primera causa también es perfecta. Si los 7 espíritus de Dios y Dios el Uno no creó el mal, ¿qué Dios fue el que lo creó? Jesús guardó silencio y dijo, todas las formas que existen tienen tonos, tienen colores, tienen aroma. El hombre, aunque todavía no es perfecto, tiene el poder de crear sonidos discordantes que salen de su boca. Y esos sonidos se convierten en sus demonios. Él puede crear ángeles y darle forma a su pensamiento a través de sus palabras, solo para bien. Pero cuando mezcla los sonidos del bien y los sonidos del mal, él crea demonios, los cuales, al haber sido creados, lo persiguen y lo agobian. Y el único que puede destruir esos demonios es el mismo hombre que lo creó. Todos se asombraron al escuchar las palabras de Jesús y pudieron entender que era Dios vivo, hablando de la verdad. El hombre tiene el poder de crear a través de sus palabras, y es lo que nosotros conocemos como bendecir, o decir bien, o maldecir y decir mal. Cada ser humano tiene la oportunidad de crear a través de su palabra todo lo que él quiera, sea bueno o malo. Pero el hombre ya también debe de entender que él es responsable de su propia creación, que si sus palabras han sido creadas con la intención de hacer el mal, tarde que temprano va a regresar a él. Por eso el interés del Maestro Jesús de enseñarnos
que cuidáramos lo que salía de nuestra boca, porque lo que salía de nuestra boca procedía del corazón, dando a entender que cuando nosotros nos expresamos, cuando nosotros hablamos, estamos hablando de lo que tiene nuestra alma, de lo que tiene nuestra mente. Y si nuestra mente está agobiada, está triste, está enojada, de eso hablamos. Y luego lastimamos a las personas. No es que se crean demonios, se crean sonidos disonantes, los cuales el hombre ya también está consciente de que es malo y de que no debe de hablar el mal, que su atención debe de estar en cómo poder él realmente aprender a hablar de forma correcta, creando día a día, día a día, conscientemente. El interés de hablar sobre el bien y del mal era para ya no justificar, para ya no tener a quien echarle la culpa y hacernos responsables de lo que creamos, sea a través de la palabra, sea a través del pensamiento, o sea a través de la acción. Por eso muchas veces lo dice, ¿eh? Perdóname de todo lo que he creado, a través de mi intención, a través de mi pensamiento, a través de mi palabra, hasta de los pecados omitidos, o sea, de los pensamientos que creaste dentro de tu mente, pero que no expresaste. Fíjese lo que acabo de decir, ¿eh? De los pensamientos que creaste, pero que no expresaste. También cuentan. Todo cuenta. Esa energía no existía hasta que no la calificaste, a través del pensamiento, ¿no? O a través de la palabra. El Maestro Jesús siguió hablando y de repente uno de los maestros lo observó y vio una gran luz en su cabeza y se acercó y le dijo: venerable maestro hebreo, de tu cabeza sale una luz maravillosa. ¿De dónde sale esa luz? Jesús se volteó y dijo: el hombre lleva consigo mismo el lugar secreto donde encontrarse con su Dios. El mago le dijo: dime cómo llegar a ese lugar, cómo poder aprender de ese Dios. Jesús sonrió y le dijo: el reino del silencio es la casa de Dios y está dentro del alma. El hombre lleva consigo mismo el lugar secreto donde encontrarse con su Dios. Y en un solo segundo puede hacer que se rompa ese velo y poderse encontrar con su Dios. Solo tiene que apartarse del bullicio de la gente, apartarse de los pensamientos y de las palabras de los demás, olvidarse de todo lo que le preocupa, de todo lo que a él le atañe, de todos los pensamientos de angustia, de dolor o de miedo. Debe de abandonarse para que la voluntad divina lo tome y lo conduzca de la mano hasta el lugar secreto. Cuando te alejas y puedes dominar los pensamientos que te agobian, los pensamientos recurrentes, puedes llegar realmente al templo de tu corazón. Y al voltear, verás tu cabeza toda encendida, porque de la cabeza a los pies hay velas que tienen que ser encendidas a través de la llama del amor. Cuando te encuentres en el silencio, puede ser que aparezcan
formas que resplandezcan dentro de tu mente. Pero todas esas formas de pensamiento pueden ser manejadas por una mente maestra y así llegar al lugar más secreto. Ahí verás arder la llama en el templo de tu corazón. En ella encontrarás el del conocimiento del tiempo y entonces ya no morirás, dando a entender que te vuelves eterno. En ese lugar secreto también encontrarás la vara del poder para que veas tu vida pasada, tu vida presente y tu vida futura. Ese es el maná salido de la mano de Dios, el conocimiento del tiempo. Todos somos eternos. Y ese lugar secreto, ese silencio, es el que te lleva a tener una comunión. Una comunión. Un mensaje fuera del aire. Nelly, ¿puedes venir tantito, por favor? Sí. Cuando hablamos del templo de Dios, cuando hablamos de que para encontrar a Dios tenemos la necesidad de alejarnos de las personas. Por eso se le ha llamado meditación. Por eso es tan importante que nosotros nos aislemos y tengamos un lugar donde sentarnos y platicar con Dios. Solo necesitan guardar silencio y esperar a que Él hable con ustedes. No dejar que los pensamientos que más te preocupan, que los pensamientos que más te agobian, te tomen en ese momento, sino por el contrario, que todos esos pensamientos se vean reflejados de una manera maravillosa en tu corazón, que esos pensamientos sean digeridos, aceptados, pedidos para que tú realmente puedas disfrutar de ese Dios en tu corazón, de ese Dios en tu mente y en tu alma. ¡Nelly! Perdón. Por eso es tan importante, de veras tan importante, que tomemos en cuenta. Busquen el libro, sé que está en internet. Se llama el Evangelio de Acuario, de Jesús el Cristo. Yo les aseguro que se van a asombrar, porque es conocer la vida oculta de Dios, es conocer, es conocer esos 18 años que no aparecen en la Biblia. Hay otros más libros maravillosos. El libro de Tomás, ¿no? Los dichos secretos de Jesús. Todos los vamos a ir retomando, ¿eh? Todos. Yo quiero que cada uno de ustedes disfrute de la vida de Cristo como yo disfruté de Él. Que ustedes se sientan satisfechos, que se enriquezcan, que cada vez que ustedes vean un video, recuerden que todos nosotros, hoy, a través de Humanidad Unida, a través ahora de este medio, estamos tratando de aligerarles la carga. Estamos tratando de que ustedes, al conocer la vida de grandes maestros, como en el caso de Buda, como en el caso de Quetzalcóatl, vamos a tocar también el tema del Evangelio de Quetzalcóatl, donde él habla de una forma maravillosa. Ahí se van a dar cuenta que Quetzalcóatl tenía un estado de conciencia muy parecido al de Cristo. Y se van a encontrar con que Buda y su conciencia, muy parecido al nuestro Jesús y a Quetzalcóatl. Y de que Zaratustra, aunque un poco más rígida su enseñanza, más dura, muy parecido. Porque todos esos seres llegaron a un estado de conciencia.
muy superior al que nosotros hoy tenemos. Pero ayer comentaba que tenemos una ventaja enorme, porque nosotros vamos de menor a mayor. Y eso quiere decir que vamos hacia arriba. Y que si nosotros aprendemos de ellos, esa escalera de Jacob, ese ascenso de la montaña, esos 33 escalones de los masones, cada quien le ha puesto la imagen que quiere, realmente ese estado de evolución sea muy positivo y placentero para cada uno de ustedes. Todavía cuando él se encuentra en Persia, le dan la noticia de que ese día un manantial se iba a llenar de la luz del Eterno. Jesús al acudir ve a un sinnúmero de hombres ahí esperando la hora en el cual Dios iba a bendecir el manantial para todos los que esperaban ese día. Jesús hizo una reflexión y dijo, el Dios que alimenta este manantial no es todopoderoso, porque solo un día lo llena de luz para que todos estos grandes hombres lleguen a limpiarse y a sanar en él. Dios, que es todopoderoso, daría la bendición tal que nunca dejaría de ser un manantial milagroso. Pero el poder más grande está en la fe de todos estos hombres que creen que hoy van a ser sanados. Esa fe la alimenta el amor que ellos tienen a la vida. Y por eso ellos acuden este día al manantial. Al hacer esta observación, Jesús siguió viendo cómo al llegar la hora, todos trataban de meterse al mismo tiempo, excepto una niña que a lo lejos estaba sentada y la cual tenía dañadas sus piernas. No podía, y todos los que lo veían también querían ser sanados. Y ella ni siquiera intentaba acercarse. Jesús se acercó a ella y le dijo, ¿no quieres ir tú también al manantial? Dice, sí, pero yo creo que si Dios es poderoso, no porque ellos se bañen en ese manantial, va a dejar de tener poder. Y ellos son hombres que tienen muy poca fe y creen que ese manantial va a dejar de curarlos, porque les falta fe, porque creen que por estar todos juntos, el poder del agua va a disminuir. Jesús al escucharla, se asombró y dijo, este es un ser del cielo, que ha venido a la tierra a enseñarnos la fe, alimentada por el amor, de lo que yo estaba hablando. Bien es cierto que David lo había dicho, que observáramos la boca de los niños, porque a veces ahí se expresa la palabra de Dios pura y verdadera. Jesús, asombrado, acarició a la niña y su cabello y le dijo, tu fe es tan grande que puedes agarrar y respirar profundamente. Y la luz, la energía que tiene el viento, te sanará como si tú entraras a las aguas. La niña, asombrada, inhaló fuertemente
Y entonces quedó sanada. Todos los que estaban presentes se asombraron y hasta dijeron, es el Dios de la salud que se ha encarnado para ayudarnos a todos nosotros. Y Jesús se volteó y les dijo, el manantial más grande que tiene Dios para todos ustedes es el amor. Y el poder es la fe, que ha hecho que todos ustedes han